Momento, como siempre, ya de establecer contactos en vivo, enlaces con nuestros compañeros. Juan Carlos Uller, hasta el IPS contigo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Fernanda? Saludos para vos, los compañeros en el piso y los televidentes de la mañana de cada día. Estamos en la Gerencia de Salud del IPS en compañía del doctor Carlos Morínigo para hablar acerca de las últimas novedades con respecto a estos funcionarios de esta fábrica de embutidos que continúan internados. Doctor Morínigo, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días para vos, para los que están en piso y toda la teleaudiencia. Asimismo, después de 3 semanas que hoy cumplimos el siniestro de Ochi, el día de ayer a las 22 horas aproximadamente se produjo el fallecimiento de nuestro paciente más crítico, un adulto mayor de 58 años de edad, que había ingresado por una insuficiencia respiratoria aguda por inhalación de gas tóxico con alto compromiso a nivel pulmonar, también a nivel de los ojos y con quemaduras no tan graves, pero con una descompensación respiratoria muy abrupta y también cardiológica por patología cardíaca de base. En el transcurrir del tiempo, estas 3 semanas, el paciente fue evolucionando desfavorablemente, ocasionando la falla de múltiples órganos y hasta el día de ayer que ya fue irreversible la falla de los órganos. ¿Cuántos pacientes más quedan en terapia, doctor? Nosotros tenemos 6 pacientes aún en terapia intensiva en estado crítico todos. 3 se encuentran en el Hospital Central del IPS y 3 también en el Ingavi. Tenemos 2 pacientes de alta en clínica médica y el resto está ya de alta. Los que estamos contando son exactamente con 11 pacientes internados. Doctor, hablaba usted ayer de la posibilidad de que algunos de estos pacientes requieran de un trasplante de córnea. Asimismo es, sobre todo hay un paciente que todavía falta descomplejizar, que está en terapia intensiva, que tiene el diagnóstico de úlcera corneal bilateral, que una vez que él salga de este periodo crítico va a ser evaluado en la agudeza visual para ver un poquitito qué tratamiento los oftalmólogos deciden con él. Estos pacientes que están siendo dados de alta, ¿requieren de un seguimiento? ¿Deben volver al médico cada cuánto tiempo? Exactamente, una vez que son de alta. Esto es un proceso de recuperación, sobre todo los pacientes que están intubados hoy en día. La mayoría está con traqueostomía, esos deben salir a sala, deben ser evaluados, deben salir sin su traqueostomía del hospital. Esto es un proceso bastante prolongado el que tienen que tener y posterior a eso las consultas con cardiología, con neumología, con clínica médica, con oftalmología y van a tener un seguimiento de meses probablemente y la aparición de secuelas se va a ir valorando de acuerdo a cómo el paciente vaya presentando la sintomatología, ¿verdad? Doctor, estos que están todavía en terapia, a diferencia del fallecido, ¿presentan por lo menos alguna mejoría, por más pequeña que sea? Están estables dentro de lo crítico de estar en terapia intensiva. Ustedes saben que estar en terapia intensiva, el pronóstico varía minuto a minuto, segundo a segundo, debido justamente a que es un lugar donde hay invasión del ser humano. Entonces, podemos decir que están estables dentro de los críticos. Por eso es importante la valoración y la evolución del paciente día a día, ¿verdad? Doctor, a 3 semanas de este siniestro, ¿hay posibilidades de que personas que inhalaron el amoníaco presenten secuelas en estos días? Podemos tener pacientes que tengan patología respiratoria de base, por ejemplo, porque una vez que la fuga o la exposición aguda al amoníaco haya cesado, ya no hay una consecuencia digamos, a posterior, excepto en aquellos pacientes que, por ejemplo, tienen patología de base que pueden haber quedado con hiperreactividad bronquial, le llamamos nosotros los neumólogos, de que haya quedado con un cuadro de asma exacerbada y tenemos que tratarla, ¿verdad? Pero más allá de eso no. Perfecto, doctor Carlos Morínigo, entonces brindándonos todos los detalles Juan Carlos, de los pacientes que continúan en IPS. Te escucho, Fernanda. decía él, la inhalación del gas amoníaco fue lo que le causó el mayor daño a esta persona. ¿Se sabe si es que estuvo cerca de la explosión o no? Doctor, me consultan desde estudios. ¿La inhalación de amoníaco fue el factor principal que terminó derivando en el deceso de este paciente? Asimismo, el factor principal fue la inhalación en altas concentraciones del amoníaco que produce justamente la inflamación, irritación e inclusive como es un gas de características alcalinas, le llamamos nosotros químicas,
al ponerse en contacto con las secreciones mucosas, eso se transforma en un tipo de ácido que literalmente quema e inflama las vías respiratorias delicadas que tiene el ser humano. Ese proceso de inflamación y de lesión a nivel de la mucosa de las vías respiratorias ocasiona justamente la dificultad respiratoria, fuga de agua hacia el interior del aparato respiratorio, que impide que el aire que ingrese, el oxígeno, pase a la sangre y oxigene el paciente. Entonces, la principal complicación justamente es la parte respiratoria, que conlleva a partir de ahí las otras complicaciones de la intubación, las infecciones intrahospitalarias, las descompensaciones de la patología de base y todo lo demás que trae a un paciente la complejización con catéteres centrales, con traqueostomía, que eso ya viene después de haber inhalado este gas. ¿Otra consulta, compañeros? ¿Se sabe si es que él estaba cerca del lugar donde ocurrió la explosión, Usher? ¿Se sabe, doctor, si este último paciente fallecido ayer estaba cerca del lugar de la explosión? Y probablemente sí, por las características clínicas que presenta la patología pulmonar, él estuvo muy cerca de la explosión, en el sentido de que la alta concentración ocasionó esto, y probablemente todos estos pacientes que están ahí estuvieron muy cerca. Así como sabíamos que este segundo paciente, el primer paciente que falleció, este joven, estuvo ingresando, entrando y saliendo del lugar para quitarle a sus compañeros, ¿verdad? Estuvo expuesto mucho tiempo y a altas concentraciones. Los otros probablemente estuvieron menos expuestos agudamente a ese gas y tuvieron menos complicaciones. Hay que recalcar también, y muy importante que la gente sepa, esta exposición aguda que tuvieron ellos, en el transcurrir de las horas eso desaparece. ¿Por qué? Porque el gas que se pierde es mucho más denso que el aire y eso precipita al suelo, y una vez en el suelo ya no causa daño. O sea, estas personas estuvieron directamente expuestas a ese humo tóxico que le ocasionó todo ese desenlace. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por todos los detalles acerca de lo ocurrido con estos pacientes que están siendo todavía controlados en las diferentes unidades del Instituto de Previsión Social. Bueno, gracias Juan Carlos por estos detalles. También al doctor Carlos Morínigo. Reiteramos entonces, Sergio González es esta tercera persona que termina fallecida a causa de esta explosión y fuga de amoníaco hace 3 semanas. Bueno, cambiamos de tema, 8 de la mañana, 18 minutos. Tenemos más enlaces también, Chiche.